Bien, buenos días. Todo el mundo está muy motivado, lo que realmente ha favorecido la mía, porque todos tenemos la autoestima bien alta y estamos muy felices, ¿verdad que sí? Entonces, el caso que veremos a continuación es su caso de intervención en terapia familiar en dinámica relacional. Voy a iniciar con un proverbio oriental que dice lo siguiente: gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. No voy a detenerme porque me dijeron que fuera muy breve en los objetivos, o puedo detenerme un poquito. Vamos a ver los objetivos de esta intervención. Los objetivos generales: determinar el origen y el grado de los conflictos presentes en el entorno familiar e intervenir con terapia familiar las crisis de interrelación en la familia. Y los objetivos específicos: determinar las causas de las crisis de intervención, de interrelación, identificar el ciclo vital que vive la familia en la actualidad, modificar la estructura familiar haciendo uso de los recursos propios de la familia y de las herramientas que nos proporcionan los diferentes enfoques que vimos adelante. Determinar también las técnicas a utilizar en la intervención y propiciar estrategias de terapia que posibiliten la buena relación en la familia. El presente caso se trata de una familia nuclear compuesta de 5 miembros, el padre, la madre y 3 hijas, de 14 años, 12 años y una pequeña que cuando iniciamos tenía 5 meses. Se caracterizan por compartir una convivencia rígida, de mucha tirantez entre sus miembros, discusiones constantes, pleitos. El padre solicita la ayuda porque no aguanta más la situación. Las hijas discuten entre sí y el clima es inaguantable. Además, existe un distanciamiento significativo en la pareja, o sea, las relaciones íntimas estaban muy escasas. Como dije ahorita, un tipo de familia familiar por su estructura, una familia nuclear de tamaño mediano. En lo conyugal, el funcionamiento del olón conyugal es muy inestable porque hay unas constantes discusiones entre los esposos. El sistema parental, ¿verdad? Se puede observar insuficiencia debido a la falta de establecimiento de límites claros y a la pobre comunicación existente entre los padres e hijos, y la falta de confraternidad entre los miembros del sistema. En lo fraternal, en el olón fraternal, entre las hermanas en este caso, también se dan fricciones debido a que la hermana mayor exige mucho a la segunda hija de la familia. Además, la hermana mayor piensa que estaban mejor antes de que naciera la hija menor. Las creencias y costumbres religiosas católicas, casados por la Iglesia Católica, pero no están congregados, sino que van en ocasiones especiales a la iglesia. El cumplimiento de sus funciones: en la función económica, la familia cumple básicamente todo lo que es básico, higiene, educación y esas cosas, pero un poco limitado porque los recursos están bastante bajos. En la función educativa, los miembros mantienen un comportamiento socialmente aceptable. En la función afectiva, algunos de los miembros expresan carencia afectiva y distanciamiento, por lo que no se cumple favorablemente la función afectiva. El ciclo vital de la familia: cambios importantes en la familia, hija adolescente, llegada de un nuevo miembro a la familia, crisis de cambio económico significativo, pérdida parcial de ingresos, edades y cambios en el ambiente familiar. Las acciones realizadas: veremos a continuación que tuvimos una primera intervención con el genograma que ya vimos ahorita, el genograma familiar. Esto es una técnica de Bowen
y veremos, en esto se hizo con el objetivo de recolectar la información, ¿verdad? La historia familiar, identificar los síntomas y elaborar las hipótesis. Otros datos obtenidos con el genograma fueron alianzas entre el padre y la hija mayor y la madre y la hija segunda, la historia familiar paterna y materna. Aquí tenemos el genograma familiar. De los datos de la madre obtuvimos muchos datos, del padre obtuvimos menos. Voy a iniciar con algunos del padre, ¿verdad? El padre me contó que no recuerda los apellidos casi de sus abuelos ni de sus bisabuelos. Él viene de una familia de padres divorciados. Estamos viendo que los esposos son los que tienen 42 años. Esa es la familia que estamos trabajando, la familia en cuestión, ¿verdad? Entonces, sus bisabuelos me contó que tuvieron 10 hijos, creo, 9, 10 hijos, pero nunca estuvieron casados ni nunca vivieron en la misma casa. O sea, se juntaban para tener el hijo. Tuvieron esos hijos, pero nunca vivieron juntos. Esos son sus bisabuelos. Sus abuelos por igual, nunca tuvieron tampoco una relación estable. Su padre nace de una relación fortuita, o sea, de una relación casual que tuvo con un hombre y nació ese hijo. Nunca vivió con el padre. El hijo sí sabía quién era el padre. Trabajaba con el padre, pero como un empleado más. Nunca el padre lo consideró como si fuera un hijo, ni nunca lo trató como un hijo. En el caso de la madre también vino de una relación así, fortuita, de un encuentro casual. La madre del esposo de la familia que estamos tratando. Y estuvieron casados durante 15 años los padres de él. Luego se separaron debido a que había muchos conflictos entre ellos. La madre es muy depresiva, el padre muy desconfiado, exageradamente desconfiado de todo. Desconfía hasta de sus propios hijos y su propia familia. Bien, vive con una de las hijas. La madre vive sola. El padre, aquí el de 42 años, el de la familia que estamos tratando, tuvo siempre y tiene buena relación con su mamá, pero con su papá es una relación distante. En el caso de la madre, de 42 años aquí, contadora, él es diseñador gráfico, tiene una oficina dentro de su propia casa, tiene 10 años que trabaja dentro del mismo hogar, el padre, en una oficina ahí, diseño gráfico. La madre trabaja en una distribuidora desde hace 9 años, es contadora. Ella, en cuanto a su familia materna, viene de una familia muy unida. Han estado casados durante 45 años, sus padres, una relación muy unida, con mucha afectividad y cercanía. El segundo hijo de la familia, esa familia es de 3 hijos, el segundo hijo no se ha casado, vive con sus padres, se han casado los otros 2. En el caso de sus abuelos, viene también de hogares muy estables, donde todos estuvieron casados, toda su familia viene casada. Generalmente se casan dentro de la misma familia, entre primos con primos. Generalmente ahí está toda la familia. En el entorno de esta familia se van casando unos con otros entre primos. Pero todos están casados generalmente por la iglesia. Son personas de iglesia todos. No voy a explicar más lo del genograma, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. En la segunda intervención que tuvimos, hicimos una danza familiar. Una danza familiar, es lo que se le explicó ahorita, es una escenificación de una realidad, de una conversación, de un diálogo que se tiene normalmente en la casa, ¿verdad? De una situación que pasa comúnmente. Entonces, en esa danza familiar, la esposa es quien inicia la danza, diciendo que su esposo la tiene harta, que está cansada, que no aguanta más la situación, porque que nunca pensó que ella iba a querer divorciarse, pero que realmente ya estaba decidida. Entonces el esposo dice que él le reclama a ella porque ella no hace las cosas como tiene que hacerlas y no
y si establecen algún programa, toman alguna decisión, ella siempre falta a las promesas. De eso se quejaba el esposo, pero de una manera a gritos. Él le hablaba a ella a gritos. A gritos. Era un caos, de verdad. Una conversación que era un caos entre los esposos y era muy común delante de las hijas. Un desorden total. Eran gritos. Cuando él quería hablarle más alto y recalcarle, le mencionaba su nombre completo con todo y apellido a ella. Ella, en determinado momento, dice que está cansada, que ese hombre es como un martillo dándole golpes en su cabeza, y se daba con la mano en el puño, que estaba hastiada, que no aguantaba, que quería separarse. Entonces se le preguntó que si quería trabajar separación y pidió que le diera tiempo para pensarlo. Entonces el esposo estuvo decidido a trabajar unión. Él quería trabajar unión. Y así sucesivamente fuimos trabajando, vimos en esta danza familiar, vimos realmente la situación era bastante complicada y muy irritable el ambiente en el hogar. Y cada 5 minutos, aún terminada la danza, cada 5 minutos había otra discusión entre ellos. Eran constantes las discusiones en ese hogar. En ese momento se le asignaron unas tareas, que era modificar al esposo, modular un poco la forma de hablar para dirigirse a su esposa. Y para ella, la tarea era buscar el momento apropiado para comunicar al esposo cualquier decisión tomada, cualquier cambio de decisión, ¿verdad? En las que habían tomado decisiones. También establecer límites, que lo veremos un poquito más adelante, pero a mí me cortaron, me dicen que no hable mucho, porque el tiempo es corto. Esta tenemos en la cuarta intervención, pero no la voy a decir. Voy a decir un poquito de esta. Esta tiene que ver con la hija mayor y es importante, no la puedo pasar. La hija mayor, tengo el primer encuentro con la hija mayor, la tenemos, y le apliqué la prueba proyectiva de Louis Fromm, dibujo de familia, para ver cómo estaba la dinámica familiar, cómo ella se sentía en el hogar. Antes de aplicarle la prueba, tuvimos un diálogo, le pedí permiso para orar, siempre orábamos en cada una de las intervenciones. Eso lo aprendimos de nuestra profesora. Entonces siempre hacíamos una oración antes de iniciar. Ahora le pedí permiso, ella me dijo que sí, que podíamos orar. Oramos y luego ella comenzó diciéndome cómo se sentía en su casa. Se sentía con nadie, se sentía cómoda. De sus padres prefería a su papá antes que a su mamá. Se sentía cómoda sola con su hermana, porque su hermana era espontánea y podía hacer lo que le daba la gana y no pasaba nada. Pero ella era muy rígida, se exigía mucho a sí misma. Tenía pocos amigos y los que tenía eran varones. Le gustaba vestir ropa ancha, tenis y pantalones jean pero anchos. Viendo esto, tomé la decisión, y después de conversar también con ella sobre cómo era su papá cuando era malo, ella me dijo: mi papá cuando es malo grita fuerte, dice que está triste pero sin embargo grita, está enojado, se encierra y no quiere que nadie lo moleste. Y cuando es bueno, y cuando papá es bueno, ¿cómo es? Papá es cariñoso, me abraza y me dice que me ama. Entonces, después de eso, hablamos también de que ella quería que cambiara en el ambiente familiar, que ella quería, que ella deseaba que cambiara. Y ella dijo que papi no grite tanto, que papi no pelee tanto, que sea más tolerante. Entonces, hizo el dibujo de la familia, el dibujo de la familia, ¿verdad? Me dijo que no le iba, que ella no sabía dibujar muy bien.
Y yo le dije, no importa, lo que no, házmelo familia, simplemente que no sea de palito. Ella se ríe y me dice que ya no era una bebé. Tomó como 15 minutos para hacerme el dibujo y luego me lo entrega. Este fue el dibujo que me hizo ella. Una familia, tenemos aquí una familia muy rígida, un padre de brazos cruzados, enojado, con el rostro enojado, una madre preocupada, pero con los brazos cruzados también. La tenemos a ella que también está seria, solo sonríen, la segunda y la pequeña. O sea, mucha rigidez y mucha tensión. Vemos en ese dibujo, ¿verdad? En el segundo encuentro con la hija mayor, no estoy mencionando todas las tareas y revisión de tareas por asunto de tiempo, porque también revisábamos tareas y veíamos cómo iba el ambiente en la pareja, pero ya desde la cuarta intervención ya se iba viendo que el clima estaba cambiando, ya podíamos hablar sin pleitos y la esposa misma reconoció que su esposo había cambiado. Entonces en el segundo encuentro con la hija mayor decido aplicarle el test de figura humana porque sentía y pensaba que había un problema de confusión de sexo, de sexualidad. Entonces cuando le entrego la hoja para hacer la figura humana, me dijo que qué sexo debía ser. Y yo le dije, una persona, simplemente. Dibújame una persona. En el caso de la familia, en el texto proyectivo familiar se le pide que dibuje su propia familia. Pero en el caso de la figura humana, simplemente una persona. Entonces, ella me dibuja, me hace el dibujo y me lo pasa. Cuando me pasa este dibujo. Cuando yo veo el dibujo, le pregunto, ¿a quién dibujaste? Y me dice, a mí misma. Esa soy yo, que muchas veces quiero ser varón. De hecho, debajo del tenis de la niña está el nombre de ella escrito. Del niño está el nombre de ella, que lo escribió ella misma. Entonces, ahí pude confirmar la hipótesis que tenía de que la niña tenía confusión en su sexualidad. Comenzamos entonces a trabajar y a conversar con ella para ver de dónde venía esto. Y conversando con ella me dijo que su papá siempre quiso tener un varón, que ella nunca pensaría en casarse, que ella no le interesaba el casarse, que si un día decidía casarse, quería ella asumir la rienda del hogar y trabajar y cubrir todos los gastos y que el esposo se quedara en la casa. Así era que decidía casarse. Y luego, conversando con la madre, también me dijo que ella le había dicho un día que no quería que le diera la menstruación. Y todo esto, quería extirparse todo lo que era femenino. Entonces, trabajamos con ella utilizando la Biblia, utilizamos la Biblia, como Dios nos creó. También el libro de Dunker, de sexualidad, que tiene del sexo de Dunker. Ahora, Homosexualidad al desnudo, gracias. Ese mismo libro utilicé para trabajar con ella. Trabajamos largo tiempo y luego ella decide que tengamos una reunión. Me fui un poquito adelante para terminar con esta parte. Que tengamos una reunión con sus padres. Sus padres, ella y yo. Me lo pidió para ella, porque ella quería ver cuál sería la reacción de sus padres si ella le decía que ella era lesbiana. Entonces tuvimos la reunión y los padres, claro, para ellos fue una sorpresa muy grande encontrar que su hija le preguntara eso, y ella quería verle el rostro de ellos. Ella quería ver cómo ellos reaccionarían.
y le preguntó: papi, ¿cómo tú te sentirías si yo te digo que soy lesbiana? El padre se pone blanco primero, pierde el color, después cruza las manos y le dice: yo sé que tú nunca vas a llegar ahí. Eso nunca va a pasar. Pero como padre, siempre te apoyaría en todas tus decisiones. La misma pregunta se la hizo a la madre y de la misma manera le responde la madre, que ella es su hija y ella la ama, sin importar lo que sea, pero que también sabe que ella no es eso, que ella no es lesbiana. Bien, en ese caso, ese día pusimos una tarea que era la carta sanadora de la que se habló ahorita, de Virginia Satir, que ahí en esa carta iban a escribir, los hijos le iban a escribir a los padres. Era una carta de liberación, de sanación interior, donde iba a escribir todo lo que le daba miedo, vergüenza, todo lo que le angustiaba. Y así sucesivamente los padres le iban a escribir a sus padres, aunque no vivieran con ella, aunque tuvieran mucho tiempo que no lo vieran. También le iban a escribir una carta a sus padres. Y hicieron las cartas, que también las compartimos en otro momento, que no la voy a hablar tampoco ahora. Todo lo que es vergonzoso, todo lo que se buscaba es: yo renuncio a lo oculto y lo vergonzoso para estar en paz con Dios Padre y conmigo mismo. Entonces, trabajamos ya en la última intervención, que es la 10ª, hemos tenido 10 sesiones para este trabajo, aunque yo continúo con ellos todavía trabajando. Para fortalecer la autoestima y reparar los vínculos lastimados en la familia, trabajamos el abrazo de contención. Esta técnica de Jirina Precock la utilizamos de la siguiente manera. Los padres se reunían con la hija y hacían un dibujo encima de un papelógrafo de la hija acostaban la hija encima del papelógrafo y hacían la silueta de la hija. Si querían ponerle los detalles, se le ponían los detalles. Después de terminado, los padres tenían que escribir en esa silueta todas las características positivas, todos los rasgos positivos que ellos veían en su hija. Entonces ahí los padres escribieron todas las características que veían en ella. Luego, la hija debía dibujar al padre y a la madre, cada uno, y ella escribir también las características positivas de cada uno de ellos. Esa fue la primera parte, para fortalecer la autoestima de la niña. Entonces, luego de esto, eso lo pegamos para que cada uno fuera viendo cuáles eran las características que poseía, la que veía su hija en ellos y la que ellos veían en su hija. Luego tuvimos un encuentro para el abrazo, de manera individual. El abrazo sería de la siguiente manera. Este abrazo de contención se hace sin importar la edad de los hijos. Puede ser con hijos pequeños o con adultos, con madres jóvenes o con ancianas. Esto es para reparar todos los lazos rotos, todos los lazos que se han perdido por partos con cesárea, esta relación de madre-hijo, ese rompimiento al salir el hijo por cesárea, por viajes, distanciamiento por viajes, y separación de cualquier tipo, de la madre o del padre, principalmente de la madre, cuando ese distanciamiento entre los hijos y la madre. Entonces,
Entonces, se trabajó el abrazo. El abrazo se trabaja de la siguiente manera. La persona se va a un lugar solitario, en una habitación, solo con la persona que va a tener el abrazo, el encuentro. Ahí, la madre reconoce todos los valores que tiene su hija y la hija reconoce todo lo de la madre. Luego se sienta en el piso, la madre toma a la hija en sus brazos como si fuera una bebé, la carga a la niña en el brazo y comienza a hablar, a sanar las heridas desde la concepción. Desde el mismo momento de la concepción comienza la madre a hablarle a la hija para ir sanando todas las heridas de la niña hasta la edad actual. Y ahí igualmente la hija tiene la oportunidad de también hablar con la madre de todas las heridas que ha recibido y del dolor que lleva ella en su interior, para irse liberando. Eso dura el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que la persona necesite para sentirse en paz. Ya. Bien, voy a terminar solo con esta cita bíblica. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Fuerte el aplauso para las participantes Amarili Fernández, Maridaña Gil y Marta Camelia Martínez. Excelente trabajo, muchachas. Este es el momento para que Natalie Corporán le entregue a nuestra invitada, a la conferencista María Camarena, ejemplares de Ediciones OAPA. La fotógrafa va a ser Wendy. No, un minuto. Así que gracias a María Camarena por su conferencia en el marco de este cierre de curso final de grado, porque las representantes de psicología tienen unas palabras para ti. ¿Eh? Es para Wendy, para las dos. Para Ivonne, solamente Ivonne es la que ustedes quieren ahí adelante. Ok. En nombre de todos, del grupo de terapia familiar, nosotros queremos agradecerle a nuestra facilitadora Ivonne Campillo Cueto de canto, con doble L, por favor. Le queremos dar las gracias por toda su colaboración, por toda su entrega, por todo su amor incondicional hacia nosotras y nosotros también. Y queremos que... Bien. Déjame